Hola, bienvenidos a mi canal Endocrinología, Salud y Vida. Hoy les hablaré de un tema muy importante en el área de la endocrinología. Es con respecto a qué son los ácidos grasos. Muchas veces nos preguntamos cuáles son esos ácidos grasos saturados, cuáles son esos ácidos grasos poliinsaturados, cuáles son esos ácidos grasos buenos, cuáles son esos ácidos grasos malos. Pues hoy les voy a hablar de este tema muy importante. Soy la doctora Nelly Ceja, médico endocrinólogo y médico anatomopatólogo. Es muy importante clasificar y definir cuáles son los ácidos grasos buenos y malos para mantener una buena salud, principalmente cardiovascular. En primer lugar, vamos a definir qué son los lípidos. Los lípidos son sustancias orgánicas que son insolubles en el agua. Ahora, ¿qué importancia biológica representa para nuestro organismo? Cumple múltiples importantes funciones, principalmente funciones energéticas, ya sea a través de la degradación de las mismas y de esta forma la obtención de la energía necesaria para los diferentes procesos metabólicos. Los ácidos grasos son almacenados en forma de triglicéridos en el tejido adiposo como fuente de energía y son utilizados en caso de un ayuno prolongado a través de un proceso llamado lipólisis. Es decir, a través de un proceso que es llamado beta-oxidación, se producen los cuerpos cetónicos para obtener la energía. Y esto ocurre principalmente en un ayuno prolongado. Allí yo les dejo el enlace de este tema que ya fue explicado con profundidad en uno de mis videos. Por supuesto, otra de las funciones que cumplen los lípidos es una función de tipo estructural, es decir, a nivel de las membranas, ¿verdad? O conforman las membranas, principalmente los fosfolípidos. Los fosfolípidos son grasas que constituyen la membrana celular y también constituyen a los esfingolípidos. Los esfingolípidos son como segundos mensajeros que a través de la modulación de cascadas de señalización van a regular diferentes procesos de la actividad celular, así como la apoptosis y ciclo celular. Otro lípido muy importante es el colesterol. El colesterol cumple funciones muy importantes en la síntesis de ácidos y sales biliares. Además, el colesterol es el precursor para la síntesis de los glucomineralocorticoides, así como el precursor de la vitamina D, el precursor de la síntesis de las hormonas sexuales. Hay lípidos que forman parte de lo que es la parda grasa. La parda grasa que mantiene la temperatura corporal. Entonces, de tal manera que la clasificación de los lípidos en línea general lo podemos clasificar en simples, complejos y otras formas de lípidos. Vamos a hacer énfasis en los simples, en los lípidos simples específicamente, o triglicéridos. Estos triacilglicerol pueden ser saturados o no saturados o poliinsaturados. Esta molécula grasa consta de dos partes, un esqueleto, que es esto que está representado, que es el glicerol. El glicerol es un alcohol más un ácido graso. Ese ácido graso puede ser saturado o poliinsaturado. El glicerol es una pequeña molécula orgánica, es un alcohol que tiene 3 grupos hidroxilos, a los que se le unen 3 ácidos grasos a través de su grupo carboxilo. Así se forman 3 enlaces covalentes llamados éster. Un ácido graso típicamente tiene entre 12 a 18 carbonos. Este proceso produce una molécula de grasa con 3 colas de ácido graso que constituyen los triacilgliceroles. Pero resulta que estas 3 colas de ácidos grasos pueden ser idénticas o diferentes, es decir, en cuanto a su longitud o bien sea a su patrón de doble enlaces.
La mayor parte de la grasa presente en los alimentos lo están en forma de triacilgliceroles. En un análisis de sangre se llama triglicéridos. Es decir, que los triglicéridos constituyen un elemento muy importante en nuestros alimentos. En el cuerpo humano, los triglicéridos se almacenan principalmente en las células adiposas especializadas, llamadas adipocitos, que forman un tejido conocido como tejido adiposo. Recuerden que esa grasa acumulada en forma de triglicéridos van a permanecer en esas células adiposas. Pero ¿qué sucede si hay un ayuno prolongado? Si hay un ayuno prolongado, ocurre un proceso llamado lipólisis. Hay una degradación de esos ácidos grasos para obtener la energía. Entonces tenemos que la diferencia en cuanto a la longitud, la diferencia en cuanto a la insaturación, es decir, a la formación de dobles enlaces, es lo que va a definir si un ácido graso es saturado o es insaturado. Es decir, que los triacilgliceroles se van a clasificar en dos formas, ¿no? En una forma saturada o una forma insaturada. Entonces, si tenemos enlaces sencillos, como están aquí, ¿verdad? Enlaces sencillos entre los carbonos vecinos en la cadena de carbono, se dice que es un ácido graso saturado, es decir, no hay doble enlace. Las colas de ácidos grasos saturados son rectas. Las moléculas de grasa saturada se pueden empaquetar de manera compacta, lo que produce grasas sólidas a temperatura ambiente. Ellas por lo general tienen un punto de fusión relativamente alto. Por ejemplo, la mayor parte de la grasa en la mantequilla es saturada. Cuando la cadena de carbohidratos contienen un enlace doble, se dice que el ácido graso está insaturado. Si solo hay un enlace doble, como en este caso, es un ácido graso monoinsaturado, tal como estamos viendo aquí. Ahora, si presenta varios enlaces dobles, entonces decimos que es un ácido graso poliinsaturado. Por lo general, los ácidos grasos saturados son los llamados malos. Los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados son los llamados ácidos grasos buenos. Pero no todo ácido graso poliinsaturado es bueno. Los enlaces dobles en los ácidos grasos insaturados, como otros tipos de enlaces dobles, puede existir en una configuración trans o cis. En la configuración cis, tal como estamos observando aquí justamente, los dos hidrógenos asociados al enlace se encuentran del mismo lado. En los ácidos grasos cis y insaturados, las colas están dobladas debido a la presencia de un enlace doble cis. Esto dificulta la compactación de moléculas de grasa con una o más colas de ácido graso cis insaturado, por lo que tiende a estar en estado líquido a temperatura ambiente. Es decir, tienen un punto de fusión relativamente bajo. Las moléculas se conocen comúnmente como aceites. Por ejemplo, el aceite de oliva está compuesto principalmente de esta grasa insaturada cis. Ahora bien, las grasas trans, que son también grasas poliinsaturadas, son las malas. Las grasas trans rara vez se encuentran en la naturaleza, pero se producen fácilmente mediante un procedimiento industrial llamado hidrogenación parcial. Los ácidos grasos transinsaturados, los hidrogeniones, tal como estamos observando aquí, se encuentran en diferentes lados o en diferentes posiciones. Estas se pueden empaquetar de manera más compacta, más probable que sean sólidos a temperatura ambiente. Por ejemplo, algunas mantecas vegetales contienen un porcentaje significativo de grasas trans.
Entonces, vamos a resumir. Los ácidos grasos saturados entonces no poseen dobles enlaces en su cadena y generalmente son sólidos a temperatura ambiente. Lo encontraremos en alimentos de origen animal con dos excepciones, el aceite de coco y el aceite de palma. Una de sus principales características es que aumenta los niveles de colesterol más que cualquier otro tipo de grasa. Por eso que se dicen que los ácidos grasos saturados son malos. Por eso es muy importante inclusive el momento de elegir nuestros alimentos, ya que va a aumentar lo que es el colesterol malo, que es la LDL, y va a bajar el colesterol bueno, que es el HDL. E inclusive si ustedes van a la tienda, tienen que estar pendientes del empaque, ya que siempre hay una estructura y allí va a decir ácido rico en ácidos grasos saturados o rico en ácidos grasos trans. Es muy importante que veamos esa etiqueta. Entonces, una de las principales características de los ácidos grasos saturados es que te va a aumentar los niveles de colesterol más que cualquier grasa. Por ello que es muy importante que este tipo de alimentos disminuyan pues el consumo. Los alimentos con muchas grasas saturadas son productos animales, tales como la mantequilla, el queso, la leche entera, el helado, la crema y las carnes grasosas. Ahora bien, vamos a hablar de los ácidos grasos monoinsaturados. En la estructura molecular hay un doble enlace y generalmente son líquidos a temperatura ambiente. El más importante de los grupos de ácidos grasos monoinsaturados es el ácido oleico, con un doble enlace en la posición 9, es decir, este es llamado omega 9, que es el principal componente del aceite de oliva. Por eso que se recomienda mucho el uso del aceite de oliva en nuestra alimentación. Los ácidos grasos monoinsaturados no son ácidos grasos esenciales, pues el organismo puede sintetizarlos a partir de otros ácidos grasos o de los hidratos de carbono, a diferencia de los poliinsaturados, que son ácidos grasos esenciales, es decir, nuestro organismo no puede producirlo y hay que obtenerlo a través de nuestra alimentación. Estos ácidos grasos son buenos, pueden disminuir los niveles de colesterol total y del LDL y aumentar el bueno, el HDL. Ahora, vamos a mencionar algunos ejemplos de este tipo de ácidos grasos monoinsaturados. Por ejemplo, los cacahuetes. Los cacahuetes es el maní. El maní ayuda a la prevención de la aterosclerosis, aumentando el colesterol bueno. El maní o cacahuete es un alimento con un índice glicémico bajo, lo cual es recomendable para las personas con diabetes y aquellas que quieren bajar de peso, ya que ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre. Es una leguminosa fuente de proteínas, albúminas y grasa. Los cacahuetes además son ricos en fibra, niacinas, vitaminas del grupo B, específicamente B6, así como del ácido pantoténico o vitamina B5 y sobre todo minerales como el fósforo, el potasio, magnesio y zinc. Tenemos las semillas de canola, semillas de girasol. Específicamente las semillas de girasol son muy ricas también en potasio. Otro fruto que es muy rico, por cierto, es el aguacate o paltas. En algunos países, como por ejemplo España, Venezuela, México, Colombia, Ecuador, a este fruto se le dice aguacate o se le llama aguacate. Por ejemplo, en mi país, Venezuela, se le llama aguacate. En otros países como Chile, Argentina, Uruguay, Perú, se llama palta. El aguacate es un delicioso fruto con más de 10.000 años de historia. Es muy rico, es una de las frutas más apreciadas por sus beneficios nutricionales y su contenido de lípidos.
En comparación con otras frutas con ácidos grasos monoinsaturados que ayudan a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, además de aportar minerales al cuerpo. Minerales como el potasio, el fósforo, el magnesio, el calcio, el sodio, entre otras. Otras semillas que también son monoinsaturadas son las semillas de calabaza. Las semillas de calabaza pueden optarse por comérselas crudas o una porción adecuada para cualquier régimen alimentario sería unas 10 gramos de estas frutas de calabazas por día. Es decir, una cucharada sopera de semillas enteras. Otras grasas insaturadas son las almendras. Las almendras son una importante fuente de vitamina E y de magnesio. Además, aportan proteínas, fibras, potasio, calcio, fósforo y zinc. Lo recomendable es comer entre 10 a 20 almendras al día. Las almendras más sanas son las tostadas o naturales sin sal añadidas. Ahora bien, vamos a hablar de los ácidos grasos poliinsaturados. Ya dijimos que los ácidos grasos poliinsaturados son ácidos carboxílicos de cadena larga con varios dobles enlaces entre sus átomos de carbono. Resulta que son esenciales porque no se sintetizan en el organismo, así que debemos obtenerlos a través de nuestra alimentación. Son componentes imprescindibles de las membranas celulares y precursores de las prostaglandinas, que son moléculas mediadoras en la inflamación. Se dividen en dos grupos, los ácidos grasos omega 3 y omega 6. Con respecto al omega 3, una de sus principales características es su acción antiagregante y vasodilatadora. Se ha demostrado su papel en la prevención de la aparición de las enfermedades cardiovasculares. Además, no solo disminuye los niveles de colesterol LDL, sino también aumenta los niveles de colesterol HDL, es decir, el bueno. Existen 3 tipos de ácidos grasos omega 3. Estos son el ácido alfa-linolénico, llamado ALA, el ácido docosahexaenoico, DHA, y el ácido eicosapentaenoico, llamado EPA. Ahora, ¿dónde se encuentra cada uno de ellos? El ácido alfa-linolénico, ALA, hay estudios que han mostrado evidencias que el ALA está asociado a un riesgo menor de enfermedad cardiovascular, principalmente por su implicación en la regulación de los triglicéridos y del colesterol total. Además, estas grasas tienen actividad en lo que respecta al crecimiento y desarrollo normal del cuerpo. El desarrollo normal del cuerpo, el desarrollo de algunas estructuras neurológicas, al mantenimiento de la salud visual, a la regulación de los impulsos nerviosos, al correcto funcionamiento del sistema inmune, entre otras funciones, como inclusive la producción de hormonas. Una vez consumido el ALA, es decir, el ácido alfa-linolénico, puede convertirse en EPA. Los alimentos que tienen ácido alfa-linolénico son de origen vegetal, encontrándose principalmente en semillas de chía, girasol, lino, nueces, almendras, soja, quinoa, así como en aceites vegetales como oliva y canola. Ahora bien, los otros tipos como el EPA y el DHA se encuentran casi exclusivamente en los pescados, predominantemente en el pescado azul. Los omega 3 del aceite de pescado, es decir, EPA y DHA, tienen funciones especiales en nuestro organismo. Por ejemplo, el DHA, es decir, el ácido docosahexaenoico, colabora a que las células del cerebro, es decir, las neuronas, se comuniquen entre ellas y las protege de ciertas sustancias dañinas. El EPA como el DHA son indispensables para el sistema inmunitario,
para el sistema cardiovascular, también influye en la función del cerebro gracias a sus propiedades antiinflamatorias y anticoagulantes. Los alimentos más ricos en EPA y DHA son el pescado y el marisco, sobre todo el pescado azul. Por esto merece incluirlo en la dieta por lo menos 2 veces en la semana. Entre los pescados azules más aconsejables encontraremos la anchoa, el salmón, la sardina, los arenques, el atún, la caballa, la trucha, y en cuanto a crustáceos probados, el cangrejo, la gamba, las ostras. Entonces, en conclusión, ¿cuáles serían entonces los beneficios en forma general de estos omegas 3? En primer lugar, te van a mejorar la salud cardiovascular. Muchos estudios demuestran que comer pescados y varios tipos de mariscos como parte de un patrón de alimentación saludable ayuda a mantener la buena salud del corazón y lo protege de algunos problemas cardíacos. Por otra parte, mejoran el perfil lipídico, es decir, reduce la concentración de triglicéridos en sangre y elevan los niveles de colesterol bueno. Poseen efectos beneficiosos en enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoidea, inflamación intestinal, enfermedades de la piel como eczema y psoriasis. Por otra parte, reducen el crecimiento de células cancerígenas, previenen el cáncer de mama, próstata y colon. Esenciales en el desarrollo del feto y el recién nacido. Y tiene ciertos beneficios para el tratamiento y prevención de ciertos trastornos mentales, principalmente la depresión. Algunas investigaciones, pero no todas, demuestran que las personas que consumen más omega 3 a partir de los alimentos como el pescado, podrían tener menor riesgo de presentar la enfermedad de Alzheimer, demencia y otros problemas mentales. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos recomienda no consumir más de 3 gramos al día de EPA y DHA combinados, lo que incluye hasta 2 gramos al día con los suplementos dietéticos. Algunas veces se usan dosis más altas para bajar los triglicéridos. Sin embargo, cualquier persona que toma omega 3 con este fin debe estar bajo el cuidado de un profesional de la salud. Si te gustó este video, dale un like, suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos, tus familiares. Sé que es muy importante que manejemos estos tipos de ácidos grasos, porque unos de ellos son saludables y otros no son saludables, y por lo tanto consumirlos en cierta cantidad aquellos que no son saludables, por supuesto, ¿no? Entonces, espero que ya les haya gustado, los quiero mucho, cuídense, hasta luego.